Bueno, entonces vamos, como se los mencionó puntualmente, vamos a revisar un último tema relacionado con la parte de Word. Este tema que vamos a ver de pronto no lo van a aplicar puntualmente en un trabajo final, ¿no? No lo van a aplicar en una tesis o en un proyecto. Pero de cierta manera es importante conocer una utilidad que tenemos en el Word, una utilidad que nos va a ser de ayuda de pronto para ya lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, uno de los objetivos del curso es justamente tratar de ver la mayor cantidad de herramientas que tenemos disponible y en base a eso podernos ayudar cuando hacemos algún tipo de trabajo utilizando el Word. Bueno, entonces vamos ya a empezar en el aula virtual. Está publicada la información, está publicada una carpeta, ¿no? Entonces, en esa carpeta tenemos algunos archivos para ir mencionando con los nombres. A ver, ya. Tenemos la parte de combinar correspondencia. Esa es la carpeta que está publicada. Y dentro de esa carpeta, entonces, tenemos ahí 3 archivos. Tengo un PDF que me dice combinar correspondencia y tengo 2 archivos de Excel. Listo, entonces, en base a eso, vamos a trabajar, ¿no? Bueno. El tema puntual, entonces, que vamos a revisar, como les mencionaba, es una utilidad adicional del Word, que se denomina combinar correspondencia. Bueno, voy a empezar a compartir el PDF y luego hacemos ya la parte práctica, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir. Listo, entonces, ¿están viendo mi presentación? Sí, profe, sí se ve. Ok, bueno, rápidamente, ¿qué es este criterio? Y de ahí ya lo pasamos a hacer en la parte práctica. Combinar correspondencia nos dice, esta herramienta de Word nos sirve para poder enviar la misma carta con datos personales de cada uno de los contactos a quien necesitemos mandar ese documento. Bueno, la idea general de esto es utilizar, digamos, esta utilidad cuando tengo un documento común. Entonces, por lo general se puede utilizar cuando queremos hacer una notificación, un oficio, un memorándum, y el texto del documento no va a cambiar, pero sí va a cambiar ciertas partes. Por ejemplo, queremos personalizarlo, entonces queremos que vaya dirigido a un nombre. Queremos ir de cierta manera manejando ese criterio. Entonces, combinar correspondencia lo que nos va a ayudar es justamente hacer eso, ¿no? A través de una lista vamos a poder enviar de manera personalizada un contenido general, un contenido común. Una de las aplicaciones, como ya vamos a verlo, es hacer de pronto un comunicado, una notificación. El texto de ese comunicado, de esa notificación, va a ser el mismo para todos, pero quiero ya ir personalizando. Por lo tanto, aquí vamos a trabajar también con un listado, ¿no? Y ese listado, como vemos, lo voy a tener en un archivo aparte. Puntualmente vamos a trabajar con archivos también de Excel. Perdón. Bueno, entonces bajo este criterio lo que vamos a hacer en realidad es combinar un archivo de Word con un archivo de Excel. Y como resultado de eso nos va a generar otro documento. Bueno, veamos qué más nos dice la teoría, ¿no? Nos dice, para realizar este procedimiento en Word vamos a necesitar 3 tipos diferentes de documentos. Un primer documento en donde vamos nosotros a redactar o vamos ya a tener la carta modelo, es decir, el oficio modelo, la comunicación modelo, lo que no va a cambiar. El segundo documento
que vamos a necesitar es una base de datos. ¿De dónde sacamos esta base de datos? De un listado. Preferible lo vamos a manejar siempre en un formato de Excel, ¿no? Entonces ese formato de Excel ya tiene que estar también bien ordenado, todo eso como ya lo vamos a ver. Y el resultado de la combinación de estos dos documentos es un tercer documento combinado que la máquina genera para nosotros. Entonces aquí automáticamente el Word genera este nuevo documento. Este documento entonces viene a ser el resultado. De pronto, para entenderlo también un poquito mejor desde el punto de vista gráfico y con un ejemplo. Creo que en algunas circunstancias nos hemos topado de pronto con generar algún tipo de diploma o certificado y lo vamos a hacer, ¿no? Queremos imprimir eso. Ya, entonces, aquí vamos a partir de un primer documento que sería el formato, ¿no? El diseño de ese certificado, de ese diploma. Entonces, yo ya tengo diseñado, ¿no? La idea es obviamente que me aparezcan los nombres de cada persona a la que le vamos a dar el diploma, el certificado y poder imprimir. De pronto eso lo hemos hecho manualmente, ¿no? Ya tengo yo el modelo, voy copiando y pegando los nombres y de pronto voy imprimiendo. Se puede hacerlo así. Pero siempre hay que pensar en que de pronto hay una forma mejor de hacer las cosas, ¿no? Entonces hay una forma automática de hacer las cosas. Y justamente eso es lo que vamos a revisar. Entonces, a este diploma, a esta comunicación, a este oficio, a esta carta, a este certificado, lo vamos a combinar con un listado, que va a estar preferiblemente en Excel. Y como resultado de esto, en este caso, en este ejemplo, va a ser la generación de varios certificados. Obviamente ya con los nombres de cada una de las personas que consten en ese listado. Este sería el criterio de la combinación, ¿no es cierto? Entonces, combinamos nuestro archivo de Word, combinamos con el archivo de Excel y como resultado nos genera un nuevo documento donde ya tenemos documentos personalizados. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, vamos a trabajar ya desde el punto de vista práctico, vamos a ponernos el ejemplo. Y en base a eso, entonces, vamos a manejar esta parte. Bueno, justamente vamos a hacer el ejemplo de los certificados, ¿no? Vamos a aplicar eso. Creo que ese es el ejemplo más común en donde se podría aplicar esta utilidad. Bueno, me paso al Word, ¿no? Voy a dejar de compartir y voy a empezar a compartir ya el documento en Word para poder ir viendo. Bueno, listo, estoy acá en el Word. Sí lo están viendo, ¿no? Sí, profesor. Ya, ok. Profe. Dígame. Bueno, estoy acá en el documento de Word, ¿no? Ya. Aquí lo que vamos a hacer es rápidamente ese criterio de poder generar los certificados. Entonces, en uno de los documentos también que tienen ahí publicados, hay un archivo de Excel. Vamos a trabajar con el que nos dice datos 1. En ese archivo de Excel datos 1, como lo estamos viendo, yo tengo una nómina de estudiantes. Yo tengo acá la carrera del estudiante, la cédula y la nota del estudiante. Ya. Este archivo entonces me va a servir, ¿no es cierto? Aquí yo tengo los datos de las personas a quienes vamos a dar los certificados. Ya. Entonces la idea es obviamente generar el proceso automático para, digamos así, generar un certificado para cada una de estas personas. En total en mi listado tengo 23, ¿no? Tengo 23 personas. Ya. Entonces queremos generar de manera automática certificados con el nombre de cada una de estas personas, con los datos de cada uno de ellos. Bueno. Me paso de nuevo al Word
En el Word, obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el diseño, ¿no? Bueno, para no perder tiempo, voy a trabajar con un modelo ya predefinido, ¿no? Podemos hacer eso para ganar tiempo. Bueno, entonces me voy acá a la opción nuevo. Ahí de pronto busco dentro de las opciones. Voy a buscar diploma, certificado. Vamos a ver qué me encuentra. Esto para no hacer desde cero el diseño, ¿no? Entonces, bueno, voy a utilizar este de acá rápidamente. Cualquiera de esos. Si ustedes tienen otro certificado, no importa el modelo, ¿no? Simplemente queremos es ya el diseño hecho para ganar tiempo. Bueno, voy a utilizar este de acá. Bueno, se está cargando y ya tengo acá mi primer documento, ¿no? A este documento se le denomina el documento, la carta maestra, la carta base. Este es el que me va a servir para como esquema. A partir de aquí vamos a ir generando el resto de documentos. Bueno, por lo pronto no vamos a cambiar nada, vamos a manejarlo como está ahí, ¿no? Bueno, ya. La idea, como ya la tenemos clara, es generar un certificado, un diploma para cada uno de los que tenemos en el documento de Excel. Entonces queremos hacer eso, ¿no? Queremos generar un diploma para cada uno de los que están en ese listado. Vamos a utilizar entonces la herramienta. Me voy acá por correspondencia. Entonces, dentro del menú correspondencia, acá voy a utilizar un asistente. Entonces, iniciar combinación de correspondencia. Si están viendo esto, ¿no? Si están viendo mi pantalla, la del Word. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Listo. Cualquier cosa igual me van indicando. Y aquí dentro de iniciar combinación de correspondencia voy a utilizar el asistente. Paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Utilizo esta parte. Un asistente lo que nos hace es ayudarnos, ¿no? Nos va a dar la opción de ir paso a paso configurando esta parte. Bueno, veo que en la parte derecha se me creó acá mi asistente y aquí voy a ir determinando los pasos, ¿no? Entonces, estoy en el paso 1. En este paso, ¿qué me dice? ¿En qué tipo de documento está trabajando? Entonces voy a manejarlo como carta. Se mantiene la opción. Voy a siguiente. Paso 2. Seleccione el documento inicial. ¿Cómo desea configurar las cartas? Utilizar el documento actual, utilizar una plantilla, utilizar un documento existente. Mantengo la primera opción, utilizar el documento actual. Entonces mantengo esa opción. Siguiente. Paso 3. Seleccione los destinatarios, es decir, aquí tengo que buscar el listado. Este listado lo tengo en una lista existente, ¿no? Ya lo tengo en mi archivo de Excel. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es a enlazarlo. Examinar, marcada la primera opción, me voy a examinar. Y aquí lo que hacemos es buscar nuestro archivo de Excel. Bueno, en mi caso yo sé dónde lo tengo en esta carpeta. Ustedes obviamente lo van a tener que ubicar de pronto dentro de descargas, bueno, en donde lo hayan ubicado, ¿no? Voy a trabajar con archivo, en este caso era datos 1. Bueno, está un poquito lento. A ver, voy a ir de nuevo, ¿no? Examinar. Yo los tengo acá, práctica de Word.
Y acá tengo datos 1, ¿no? Que es el archivo de Excel. Entonces, apunto a datos 1. Abrir. Me aparece esta ventanita. ¿Dónde están mis datos? Aceptar. Y prácticamente si veo esta ventana, aquí yo ya estoy viendo los datos del Excel, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo ya puedo ver los datos del Excel. Si ya puedo ver esto, significa que sí estoy ya enlazado. Entonces, aceptamos. Listo. Lo que hemos hecho en este paso es, de cierta manera, enlazar nuestro archivo base, que está en Word, con el archivo, con el listado, que está en el Excel. Ya, ese sería el paso 3. Voy a siguiente, escriba la carta. En el paso 4 me dice entonces, aquí ya tengo que empezar, digamos, a posicionar los datos en la ubicación de mi documento. ¿Ya? ¿De qué manera vamos a hacerlo? Entonces aquí tenemos claro, ¿no? Que donde nos dice nombre, aquí quiero que aparezcan, que vayan apareciendo los nombres de todo el listado. Entonces, enmarcado esto, ¿no? Me voy acá a insertar campo combinado. Acá, como vemos, me aparecen ya las columnas de mi archivo de Excel. Entonces, ¿dónde tengo los nombres? Aquí en el campo nómina, ¿no? Entonces, lo que hago aquí es manejar nómina. Vemos que se nos pone ahí nómina de esa forma. Bueno, vamos a ver en primera instancia cómo nos queda, ¿no? Entonces, se supone que ya tenemos enlazado. Paso siguiente. Vista previa de las cartas. Siguiente, ¿no? Vamos al paso 5. Ya. Como vemos aquí ya nos apareció un nombre. Este nombre obviamente es el primer nombre de los datos que tengo acá. Entonces, si se dan cuenta, es este valor, ¿no? Ya tenemos enlazados los dos archivos. ¿Cómo puedo irme dando cuenta si están verdaderamente enlazados? En la parte de acá arriba, yo tengo un selector de registros. Si yo me voy moviendo, ustedes van viendo que va cambiando el nombre, ¿no? Va cambiando el nombre. Entonces, me voy moviendo, digamos, por los registros del Excel. Eso me indica que sí está bien enlazado los dos archivos. Bueno, aquí ya tendríamos que hacer de pronto los cambios necesarios. Aquí yo puedo cambiar tipo de letra. Bueno, cuestiones de ese tipo, ¿no? Podemos ir manejando ese criterio. Bueno, voy a de pronto a editar un poquito y voy a ponerlo acá abajo. Voy a hacer que aparezca la carrera del estudiante, porque ese es otro dato que sí tenemos, ¿no? Entonces voy a ponerle perteneciente a la carrera de, ahí va a ir la carrera. Y también voy a hacer que aparezca la nota. La nota del estudiante. Nota del estudiante. Ya. Lo que estoy haciendo es solo escribiendo, ¿no? Estoy editando el documento base. Ya. ¿Cómo inserto los campos? De la misma manera, acá insertar campo combinado. Aquí, como nos damos cuenta, tengo el campo carrera, ¿no? Entonces, obviamente el cursor debe estar donde quiero insertarlo. Carrera. Ya, entonces ya me apareció la carrera. Y acá en nota, quiero también que me aparezca la nota del estudiante. Entonces, ahí apunto en cambio al campo nota. Y vemos que ya nos aparece. Si me voy moviendo con mi selector, me pasaría al segundo ejemplo. Entonces, acá pertenece a Ingeniería Comercial, tiene esa nota. Y así vamos notando que se va moviendo por todos los registros del documento. Listo. Bueno, entonces ya tengo en verdad enlazado.
Supongamos que ya está totalmente finalizado, ya no tengo que hacer ningún cambio. Y lo que quiero es ya generar los certificados. Queremos generar en este caso para cada persona un documento, ¿no? Ya, entonces, paso final. En este caso nos dice, siguiente, complete la combinación. En completar la combinación me voy a ayudar acá, en este menú, finalizar y combinar. Aquí lo que voy a poner entonces es editar documentos individuales. Escojo esta opción, editar documentos individuales. Me aparece esta ventana donde me pregunta qué documentos quiero. Si quiero para todos, si quiero para los 10 primeros. Bueno, en este caso obviamente quiero para todos, ¿no? Entonces todos y aceptar. Ya. Aquí sucedió algo, ¿no? Vemos que se nos generó un nuevo documento. Este documento se llama Cartas 1. Y como vemos en este documento, Cartas 1, prácticamente aquí tengo ya todos los certificados generados. Entonces, aquí están ya todos los certificados que se generaron, obviamente para cada una de las personas que están en el listado. Entonces, de esta manera, llamémoslo así, automática, podemos generar los certificados y ya simplemente sería cuestión de imprimir. ¿Sí estamos? Ya. Como les decía, de pronto esta utilidad no la emplearíamos en un documento, en una tesis, en un proyecto. Pero en alguna ocasión de pronto les va a tocar hacer un certificado, les va a tocar de pronto hacer una comunicación. Y para no estarlo haciendo uno por uno, podemos aplicar este criterio de combinar correspondencia. Este es el ejemplo más común, digamos, en donde se va a entender mejor, ¿no? En la aplicación justamente en la emisión de certificados o diplomas. Pero igual se podría aplicar, qué sé yo, a una comunicación, a un memorándum, a invitaciones, ¿no? Por ejemplo, nos hacemos ya el modelo de una invitación a una fiesta, qué sé yo, y obviamente quiero que vayan los nombres, ¿no? De los invitados, entonces también podría aplicarlo en esa parte. Bueno, Profesor, una pregunta. dígame. Si digo que, por ejemplo, digamos en un nombre y quiero editarlo aquí, en este documento de aquí, ¿puedo o tengo que editarlo en el documento de Excel? Bueno, ahí, o sea, si usted se da cuenta de pronto que ya hay un nombre en el documento de Excel, antes de hacer la combinación, sería lo más lógico cambiarlo en el de Excel. Pero si ya está generado esto, podría cambiarlo acá directamente, ya en el archivo en el Word. Si ya está entonces sí se puede editar manualmente, no hay problema. Sí, si ya está generado. Si es antes de generarlo, obviamente cambia en el Excel y ya los cambios se lo van a reflejar. Tiene que guardar obviamente los cambios en el Excel y esos cambios ya se lo verían visualizados acá en el Word antes de combinar. Gracias. Asimismo, si de pronto hacemos algún cambio después de haber ya hecho esta combinación, de pronto yo le puse acá un logo, alguna cosa, tendría que volver a generar, pero no desde el primer paso, ¿no? Sino simplemente solo ya generar el último paso. Ya la conexión ya está hecha, todo eso. Si yo hago algún cambio en el texto, alguna cuestión, solo tendría que generar el último paso, que sería volver a generar de nuevo todos los documentos. Wow. Esto entonces, como nos decía, ¿no? Tengo 3 documentos. El primer documento, que es el documento base. Este es, en este caso, solo una hojita, ¿no? Solo la hojita donde está el modelo del certificado. El segundo documento es el archivo de Excel, el listado. Este archivo también, para que funcione bien, tiene que estar bien organizado, ¿no? Tiene que estar bien organizado, que no haya campos que se crucen, bueno, o sea, tiene que estar bien hecho también este archivo.
Y el tercer archivo es el archivo total, el combinado, el que nos da como resultado de la combinación. Listo. Entonces, eso referente a este tema, ¿no? Como les decía, es una utilidad que nos puede servir de ayuda en cualquier momento. No sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno, voy a dejar de compartir. Tengo un problema con mi cámara, ¿no? Se apaga, se prende. Bueno, en todo caso habilitamos las cámaras de nuevo, ¿no? Vamos a establecer entonces ya los lineamientos. Antes de eso, puntualmente sobre lo que acabamos de ver, sobre la práctica de combinar correspondencia. No sé, ¿alguna inquietud, alguna duda? Profesor, una pregunta, esto no entra en el examen, ¿verdad? No, esta parte. Ok, bueno, entonces voy a empezar a mencionar los criterios para el examen, ¿no? Bueno, de cierta manera el examen entonces lo manejamos como ya está establecido en la próxima clase, que es el día miércoles, obviamente en el mismo horario, todo eso. Ya. El criterio del examen son, por reglamento tienen 1 hora, son 60 minutos. El examen está configurado, o sea, mi examen tiene 10 preguntas de teoría, llamémoslo así, ¿no? 10 preguntas de selección múltiple, en donde tienen que escoger la respuesta correcta, y una pregunta con una práctica de Word. Entonces, la pregunta de la práctica de Word, eso va a, digamos así, es la parte práctica, por lo tanto, ustedes tienen que manejarlo en un archivo aparte. En la pregunta ustedes van a ver las instrucciones, ¿no? De lo que les pido. Y ustedes hacen eso, obviamente, en Word, y luego suben ese archivo. Entonces, esa pregunta no se va a calificar automáticamente. Lo que se va a calificar automáticamente, y ustedes van a ver ya el resultado, es de las 10 preguntas de la parte teórica. ¿Puede repetir de nuevo? Puede repetir de nuevo, es que se entrecortó. Ya. El criterio, la estructura de mi examen son una parte de teoría y una parte teórica. Cada parte va a valer 5 puntos. La parte de teoría equivale a 5 puntos y la parte práctica equivale a 5 puntos. Ya. La parte de teoría son preguntas que van a tener que contestar en la plataforma mismo, ¿no? Como hicimos el criterio de la lección 1. Entonces, preguntas de ese tipo. Para la pregunta de práctica, ahí sí les toca, como decir, trabajar en el Word. Obviamente también seguimos dentro de la plataforma, obvio. O sea, el examen, todo el examen es dentro de la plataforma del Moodle. Ahí entonces en la pregunta práctica yo les pido ciertas configuraciones de acuerdo a lo que hemos visto. Ustedes se crean un documento, hacen lo que pide la pregunta y una vez finalizado lo suben, ¿no? Lo suben el documento. Entonces en esa pregunta les da la opción para que puedan subir el documento de la misma manera como cuando se sube una tarea, ¿no? De la misma forma como adjuntamos un archivo para una tarea. Eso entonces es la estructura del examen. Obviamente ahí ustedes también ya tienen que determinar los tiempos. Yo creo que en la parte de teoría no se van a demorar mucho, ¿no? Y de pronto donde se maneja un poquito más de tiempo es en la parte de la práctica. Entonces, esa sería la estructura básica de mi examen. La parte de teoría, 5 puntos, y la parte de la parte práctica,
5 puntos. Igual el examen es sobre 10, ¿no? Obviamente el examen es sobre 10. Ya. Una vez que ya envíen ustedes, o sea, una vez que finalizan el intento de ustedes, envían su examen, lo que les va a visualizar como nota va a ser la calificación sobre 5, ¿no? Entonces de pronto ustedes se van a asustar. Si tienen todo bien, les va a aparecer 5 sobre 10. Es porque la parte práctica obviamente tengo que calificarla a mano. La tengo que calificar viendo el archivo que han hecho ustedes y ahí califico. Entonces, en el transcurso del día, yo ya voy a ir calificando del día miércoles y ahí sí ustedes, yo les voy a mandar un mensaje, alguna situación para que ya puedan ver su nota completa. Entonces, ahí sí ya van a ver su nota completa. Ya. Eso de pronto para que no haya situaciones que digan, yo hice todo y tengo 5. O sea, solo van a ver la nota de la parte de teoría, de las preguntas en primera instancia. Luego, una vez que yo califique la parte práctica, ahí ustedes ya van a poder ver la nota completa. ¿Sí? Entonces, eso debe quedar claro. Bueno, de acuerdo a los criterios que se están manejando, ¿no? Nos han dado una serie de instrucciones. Eso es de conocimiento público. Ustedes también ya tienen acceso a esas situaciones. Entonces, es imperativo que se tenga habilitada la cámara. Entonces, ustedes durante el examen nos vamos a conectar al Zoom como una clase normal y se va a mantener la conexión durante todo el examen. Entonces, ustedes van a estar, digamos así, resolviendo su examen y yo les voy a estar monitoreando, yo les voy a estar viendo lo que hacen su examen. Hay que manejar también el criterio de ese día, por favor, deben tener su identificación, su cédula a la mano. Yo a cualquiera de ustedes les puedo decir, por favor, muéstrenme su cédula. Entonces, tienen que mostrar a la cámara su cédula. Puedo hacerlo al azar, ¿no? No lo voy a hacer con todos porque me voy a demorar mucho al inicio, que cada uno se identifique, pero mientras están dando, yo voy a ir preguntándoles y que me muestren la cédula, ¿no? O algún documento, obviamente, para saber que son ustedes mismos los que están haciendo el examen. Ustedes ya saben que bajo esta modalidad se puede dar muchas cosas, ¿no? Entonces, el asunto es que al menos ese día todos deben tener la cámara encendida, todos deben tener su identificación y de esa manera no va a haber inconvenientes, ¿no? Ese sería también otro criterio que debemos respetar. Tratar obviamente de no levantarse en ese momento que están haciendo el examen, no se van a levantar, no se van a ir a otro lado, o sea, tomen en cuenta que están dando un examen, por lo tanto, se deben manejar todos los criterios normales que se hacen en un examen. Ya, algo más sobre la estructura, me olvidaba, sobre la estructura del examen. Las preguntas van a estar configuradas de manera secuencial. Eso significa que, de cierta forma, tienen que irlo haciendo en orden. No se van a poder saltar, digamos así, de una pregunta a otra. Y tampoco van a poder retroceder. Entonces, si por cualquier circunstancia ustedes no contestan una pregunta, la dicen, la contesto luego, ya esa pregunta no la van a poder contestar porque no van a poder retroceder. Entonces, eso también debe estar claro, ¿no? Debe estar claro esa parte para que no haya ningún problema. De pronto ustedes van pasando las preguntas y después quieren retroceder y se dan cuenta que no hay cómo retroceder. Entonces, ya de una vez se les anticipa, van a tener que irlo haciendo en orden. Tienen que medir los tiempos, ¿no? Si en verdad ya una pregunta no la saben y de pronto ya la deben dejar en blanco. Pero no pueden volver de nuevo a retroceder para contestar esa pregunta.
Eso entonces también un criterio que deben tomar en cuenta. Bueno, eso en cuanto al examen. No sé, de pronto alguna inquietud de ustedes, alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. En el examen, nos va a tomar hasta lo que vimos, Mm, hasta la clase anterior. sí, lo que vimos hasta la semana anterior. O sea, la clase de hoy día no va. Esa sería ya puntualmente. Lo que vimos hoy día, eso no está considerado en las preguntas. Y todo lo anterior que hemos visto, eso sí. Recuerden que el examen es del parcial, ¿no? Por lo tanto, hay que revisar primera unidad y segunda unidad. Entonces, también, obviamente en las preguntas de teoría están consideradas preguntas de la primera unidad. No se olvidarán de eso. La parte práctica, eso sí comprende solo el manejo del Word, lo que hemos visto durante todo este tiempo. ¿Sí? Y eso está dentro, obviamente, ya del tiempo de la hora del examen. Ya. El criterio va a ser el siguiente, ¿no? Obviamente nosotros tenemos el examen a la 1:30. Ya. Hasta ingresar, hasta que todos estemos en el aula virtual, todo eso, yo el examen lo voy a abrir a la 1:40. La hora de apertura del examen. Y a partir de ahí van a tener la hora. Entonces, si empezamos 1:40, el examen se cerraría 2:40. Si por cualquier razón, cualquiera de ustedes de pronto tuvo algún inconveniente y se conecta un poquito más tarde, significa que va a tener menos tiempo. O sea, va a tener menos tiempo en realizar el examen. El examen tampoco es de que ya, como decir, se van a llevar todita la hora, ¿no? Son cosas, en la parte de teoría ya saben, hay que ir contestando, hay que ir leyendo y hay que ir contestando. Y en la parte práctica son cosas también de hacer rápido. Considero que la hora es más que suficiente, o sea, pueden hacerlo cómodamente durante la hora todo lo que tienen que hacer con respecto al examen. Entonces, esa consideración, hay que ser puntuales. Obviamente, si por cualquier circunstancia empezamos todos tarde, ahí yo también voy a mover un poco ya la hora de finalización. Pero la idea es que todos estemos puntuales y 1:40 empezaríamos el examen. Ya. Otra cuestión, aquí también de pronto haya personas que solo hayan manejado el celular para las clases. Bueno, aquí sí de cierta manera van a necesitar el computador, ¿no? Aquí sí van a tener que tomar las previsiones del caso, pero sí necesitan el computador. Entonces, ya es cuestión de ustedes que se organicen bien, todo eso, pero se necesita imperiosamente que se trabaje en un PC. Bueno, algo más, no sé, alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Una duda. Dígame. Una vez que ya hayamos respondido a las preguntas, la teoría, ya y después de haber leído lo que tenemos que hacer en el práctico, ¿lo podemos cerrar? ¿O tiene que estar abierto mientras hacemos el práctico? Tiene que estar abierto. Tiene que estar abierto. Pero es que cuando uno abre otra aplicación y creo que no pasa mucho tiempo y sale que ha expirado y eso se cierra. Sí, está configurado 15 minutos. Si dejan sin actividad 15 minutos, se cierra la sesión. Ya. Pero durante esta semana, esa es la indicación, que no iba a haber tiempo límite. O sea, no les va a suceder eso. Eso ya lo iba a configurar a nivel general, como decir, computación. Entonces, para que no suceda eso, que dejen sin actividad los 15 minutos y se les cierra la plataforma. Entonces, eso ya iba a estar configurado sin tiempo para que, obviamente, mientras van haciendo y luego sigan dentro de la sesión. No sé si alguien ha dado ya algún examen.
De pronto si han manejado ya ese criterio, o sea, para comprobar si en realidad se les cierra la sesión o no se les cierra la sesión. Nadie todavía ha dado examen. Bueno, No, profesor. O sea, sí he dado examen, pero en el examen no se me cerró, pero trabajando normalmente en la plataforma sí se me cierra después de 15 minutos. O sea, no sé si está configurado solo para exámenes o cómo. sí, porque, o sea, dijeron que para el examen eso iban a quitar esa restricción del tiempo. Bueno, algo más, no sé, pregunten. Una pregunta. Dígame. El documento de Word que vamos a realizar, se lo tenemos que enviar a ustedes. ¿Cómo tendremos que enviárselo? ¿Que lo subimos al OneDrive y si le mandamos un link? ¿O cómo le subimos el documento? Como archivo. O sea, ustedes trabajan, hacen un documento, ¿no? Hacen un archivo de Word. Ese archivo lo suben, como les decía, como en una tarea. Entonces, el archivo lo adjuntan y lo suben. En la Pero pregunta va a haber la opción para que puedan subir. En la ya, pregunta sí. práctica. Exactamente. Ahí va a haber la opción para que puedan subir el archivo. Sí. Bueno, no sé qué más. Profesor, si la práctica va a ser al mismo momento que lo teórico, ¿verdad? O va a dar un límite de tiempo extendido, o sea, más tiempo. Si me habla más duro, porque no la oigo. Ahí me escucha. Un poco mejor, con todo. A ver, le voy a decir un poquito para que me escuche. A ver, un momentito, que hay El mucho examen, por acá. ya, que Ya, si el examen ahí. práctico, si el examen práctico va a ser al mismo tiempo que el teórico o va a dar un tiempo adicional, o sea, qué sé yo, hasta las 6 de la tarde, 12 de la noche, así, o va a ser hasta el mismo tiempo, o sea, puede ser ahí. Lo que pregunta la compañera es que si el examen práctico va a dejarlo hasta las 6 de la tarde, 7, tipo, o es en el mismo momento que hay que entregarse. Pero lo que tengo que entendido es que hay que entregárselo en el mismo momento. O sea, en la hora. Sí. El proceso va a ser igual, ¿no? O sea, tenemos que conectarnos al Zoom a la misma hora. Al mismo tiempo que estamos acá en el Zoom, ustedes tienen que abrir su aula virtual, obviamente, para que puedan ver el examen. Y una vez que ya empiece el tiempo, ahí ya ustedes ya están dentro del formulario, empiezan a trabajar. Durante toda la hora que es el examen, yo voy a estar acá, o sea, todos vamos a estar en la sesión. Les voy a estar viendo, digamos así, lo que hacen. Y mientras ya vayan terminando, obviamente ya de pronto van saliendo. O sea, yo les he de dar ese día ya la indicación. Entonces, es imperativo que sí manejemos también la conectividad a través del Zoom. Y lo importante también que estemos en la plataforma, porque ahí es donde se va a realizar en sí el examen. Yo tengo una pregunta, profesor. Dígame. Al momento del examen, por ejemplo, para hacer la práctica, tendríamos que minimizar la plataforma. No hay ningún problema en que minimicemos, porque, o sea, según estaba leyendo un mensaje, o no sé, había leído que cuando minimizas en el examen se te cierra automáticamente o algo así. No, o sea, el criterio es que de cierta manera, digamos así, todo está auditado. En este caso, como en el examen hay una pregunta práctica, obviamente van a tener que salir, digamos, del entorno del aula virtual, salir en el sentido de que van a trabajar con un archivo de Word. En este caso no habría problema, ¿no? No habría problema porque les estoy solicitando luego que suban un archivo. Entonces, en ese caso no va a haber ningún tipo de problema. Hay situaciones en donde se debe manejar el criterio de pronto de evitar, como nos dice ahí, el fraude académico. Entonces,
se va a aplicar una serie de herramientas, llamemos así, de manera aleatoria a las personas que estén dando el examen para comprobar ciertos criterios si se conectan con otros sitios. Eso se puede hacer, ¿no? La indicación que nos han dado es que eso se va a aplicar de manera aleatoria, o sea, de pronto alguien justo hace eso y si está siendo controlado va a tener problemas. Pero la idea general acá es la parte de teoría, son preguntas simples, de cierta manera no creo que haya algún inconveniente, y en la parte práctica son cosas que hemos hecho y que de pronto ustedes se van a poner a hacer, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tratar eso de evitar, porque eso sí es sancionado, o sea, una vez que hacen, que le envían el archivo a la otra persona. Si veo dos archivos totalmente iguales, obviamente que ahí sí ya va a haber la sanción respectiva, ¿no? Entonces, cada quien debe trabajar en lo suyo, cada quien tiene que hacer lo suyo, ¿no? Eso sí. Bueno. Una pregunta. La teoría del examen, todo está en las diapositivas que nos dio, ¿verdad? La teoría del examen, todo está en las diapositivas que nos dio. Todo está en el aula virtual, toda la información la tienen ustedes colgada ahí. Ahí está toda la información. Pueden revisar incluso las grabaciones. Bueno, o sea, tienen ahí el material. No se va a tomar en cuenta nada que no se haya visto aquí en clase. Ya. El criterio en cuanto a notas. Todas las notas ya están calificadas. Todas las tareas, todo lo que se ha hecho ya está calificado. Eso quiere decir que en este parcial, déjenme revisar, tenemos... Todo hasta la tarea que es para hoy. Hasta la tarea de hoy también está calificada. Sí, ya está calificado. Son 8 actividades, si no me equivoco. Sí, profesor. Son 8 actividades, ¿no? Sí, sería 9 con la que va a haber la de la práctica. Ya. Obviamente lo del examen, esa es una aparte. Déjenme revisar acá, calificación. Para de una vez también quedar de acuerdo en eso. Calificaciones. Ahora que caigo en cuenta algo, tenía abierto el aula virtual, entonces durante todo el tiempo que les di clase, pasó creo como 40 minutos y algo más y no me cerró la sesión, entonces significa que sí está habilitado, o sea, no hay esa restricción, entonces no va a haber esa restricción de que se cierra a los 15 minutos la plataforma virtual, ya lo estoy comprobando. Porque no me cerró la sesión, me permitió nomás ingresar. Ya, bueno, estoy visualizando la pantalla de las calificaciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 evaluaciones. Tenemos 8 actividades. Entre talleres, entre tareas, la lección de la unidad 1 y la evaluación práctica del día de hoy, o sea, la que subieron con fecha hasta el día de hoy. Ya. Entonces, son 8 actividades. De esas 8 actividades sale el promedio de la parte de la gestión práctica, ¿no? Entonces, simplemente la suma y dividimos para 8. Y ahí ustedes ya van a tener su nota de la gestión práctica. Recuerden que manejamos eso, luego la ponderación sobre 6, ¿no? Primero lo manejamos sobre 10. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? Obviamente sumamos y dividimos para 8. Esa sería la nota de la gestión práctica. Luego el sistema LCIU automáticamente eso pondera sobre 6 puntos. Eso lo hace ya el LCIU. Bueno, eso significa que ya saben su nota para en la parte práctica. El examen asimismo es sobre 10 y se pondera luego para el 40%, los 4 puntos.
No sé, asunto de asistencia, ya revisé, ingresé la asistencia manualmente de las primeras clases, entonces creo que no va a haber ya ningún inconveniente en esa parte, ¿no? Ya creo que ya está revisado todo eso. Con eso estaríamos listos tanto en la parte de asistencia como en la parte de notas. Si alguien no tiene una nota, me comunica, porque se supone que ya todo está calificado, ¿no? Si de pronto alguien no tiene una nota, de pronto se me pasó por alto alguna situación, me comunica. Bueno, creo que no es más. Creo que ya está dado todas las indicaciones. Cualquier cosa adicional de ser el caso, si amerita, yo les comunico por el chat. Pero en sí, esas serían las indicaciones generales, ¿no? Creo que ya hablamos sumamente claro. Ese día, por favor, hay que habilitar las cámaras, ¿no? Entonces, se debe manejar con todos habilitado la cámara. Bueno, no sé, preguntas finales de ustedes, ¿algo más? Bueno, creo que no hay nada más, ¿no? Obviamente no va a haber tarea. De aquí nos vemos el día miércoles ya para el examen, ¿sí? Bueno, entonces quedamos hasta ahí. Revisen, ¿no? Revisen la materia. No hay nada difícil. No les voy a complicar, digamos así. Revisen. Y el día miércoles, de acuerdo a todo lo que hemos hablado. Listo. Entonces, no es más, me despido. Y nos vemos el día miércoles. ¿Sí? Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, profe.